Clase inicial. ¿Me está mostrando aquí? Fue una inversión. La cámara de la. Esta fue la cámara de No, está la cámara de arriba, pero está mucho zoom. No, pero eso también está reflejando, está haciendo. Está haciendo ruido, se está reflejando por fondo, puede ser. Calma. Con la habilidad de la cámara. La cámara. Hasta la parte negra cortada. Todo puede pasar, todo puede pasar. Ahí. ¿Cómo se hace la cámara saliendo eso? Al lado, la flechita que tiene al lado. Eso, la flechita que tiene al lado. Eso. ¿Qué está en la cámara? Es eso. Sí, aquí está la cámara. La cámara es la que tiene el zoom. La cámara no muestra. Sí, está mostrando, pero está mostrando. Yo diría que tiene mucho zoom. A ver, zoom. Yo he cagado, igual encuentro el precio justo, Por eso. Alguien le puso todo el zoom ahí. igual se lo que gratis, yo no lo vendo. Sí, después la cámara. Eso, barbón. A mí por lo menos la encuentro la propiedad para tener una tele. Pero en esta voy a hacer Pero voy a vamos hacer a checar voy a sacar una foto. No, Sí, meterla ahí. No, sí. Sí, no podemos estar mostrando nada, estamos mostrando algo. Si Samsung, porque eso es muy buena. Entonces, ahora Por eso digo, la de Apple es muy buena. nos vamos. Por eso digo, Ahora estamos usando la cámara. igual es muy buena. Es tan buena como esa. ¿Qué estamos usando ahora? Techo. Sí, pero si está al revés, está viendo que está abierta. Ah, sí. Entonces, ahora Claro. mostramos eso. Debería mostrar eso. Alguien que pueda entrar al link para verificar que está viendo esto. Yo, a lo digo. Alguien que pueda entrar al link, por favor. No, se puede. Pero eso es todo. Ahí se ve el telón. Y ahí se ve la pizarra con el. ¿Se ve lo mismo? Entonces ahora lo que tengo que hacer es ordenar. Hacemos zoom. Y la muevo. Ahí está, ahí debería verse. A ver. Ahí estamos. ¡Aló, Japón! ¿Me escuchan? ¡Aló! ¡Aló! Un poquito más abajo de la pantalla, quizás, como para estar ¿La sentado. pantalla? Como para estar sentado. ¿Ahí? Nada Más abajo. Abajo, la cámara. Para que ¿Ahí? se vea. No, pregunta la cámara sin duda, eso. Abajo. Como ahí, para que quede ahí. En el eje de la. Ahí. Ya. ¿Aló, me escuchan? Esteban, ¿me escuchan? ¿Aló, Japón? Esta es parte del proceso, ¿eh?
Aló, aló. Ahí se escucha. ¿Se escucha? Ahí está. Ya, ahora perfecto. Entonces ahora déjenme, por favor. Ahora se ve la pantalla que empieza, ¿no? Sí. Sí se ve. ¿Se ve o no? Sí. Ya, perfecto. Eso viene ese cable. Entonces ahora nos vamos a ir a Record. Ya, ahí está. Démosle. Bien, entonces estábamos disfrutando del caso número 3. El caso 3, recordemos, es un caso que apunta principalmente a ir planteando nuestras tres. Tenemos tres estrategias. La primera, para evaluar una red, es LBK. La segunda, para evaluar la red, LCK. Y la tercera, la definición de la potencia igual B por I conjugado en por unidad. Esa es la clave. Y por tanto, con eso trabajamos. Por ejemplo, el LBK, podemos calcular voltaje en barras, o podemos calcular también corrientes entre barras. PP menos BQ partido por ZP. Por tanto, podemos hacer las dos cosas, calcular voltaje o calcular corriente. Y ahí aplicamos LBK. LSK es sumatoria de corrientes en un nudo, tiene que ser cero. Y por tanto, cuando no conozco la corriente en una rama y puedo hacer sumatoria de corriente, puedo aplicar esa estrategia. Dicho esto, bueno, en el caso de la carga, el SB por el conjugado, ¿cuándo aplicamos esta expresión? Cuando queremos evaluar o bien la potencia que está conectada en una barra cualquiera, o en su defecto cuando queremos calcular flujos de potencia. Por tanto, a partir de este planteamiento, nosotros empezamos a elaborar el desarrollo, hicimos el cálculo de los valores base, después hicimos el cálculo en por unidad, definimos el diagrama de impedancias para apoyarnos en el cálculo del Yebus. Después evaluamos las corrientes en las líneas aplicando la definición del LBK y calculamos las corrientes en cada línea. Y aquí fíjense, calculamos la corriente 1,2 y la 2,1. La corriente en la línea es la misma. La única diferencia es que entre esta corriente y esta hay solamente un sentido cierto opuesto. Ahora, después calculamos tensión en la barra 4 aplicando, fíjense, aplicamos LBK y aplicamos LCK, ley de corrientes y ley de voltajes. Y aquí, por favor, una cuestión que es esencial que tengamos presente. Vamos a calcular este voltaje. Sabemos que ese voltaje en por unidad tiene que estar entre 0,95 y 1,05. El voltaje calculado tiene que estar en ese rango. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay varios cálculos. Suma, resta de polares. Aquí hay producto de polares y resta de polares. Es probable, es posible que cometamos un error. O sumemos mal o hagamos una resta mal. Y por tanto, en ese contexto, si nosotros por alguna razón cometemos ese error se va a plasmar en que el voltaje en la barra 4 calculado va a quedar fuera de rango. Profesor, ese porcentaje que usted decía estaba por normas, ¿cierto? Básicamente lo que estamos diciendo acá es que en una red normal, un set en régimen normal va a presentar que el voltaje en por unidad módulo va a estar entre 0,95 y 1,05. Cuando la red no opera en condición normal, ya esto no se cumple. Pero en condición normal, esto es lo esperado. ¿Sí? Por eso es importante tenerlo presente.
Si a ustedes le dan el cálculo 1,35, por favor, no sigan calculando. Retrocedan y busquen dónde está el error. ¿Sí? Por tanto, es un tremendo apoyo desde el punto de vista del tratamiento y del cálculo asociado. Calculamos el voltaje en la barra 4, como conocemos el voltaje en la barra 4 y calculamos la corriente total de la barra 4, hacemos el B por I conjugado y obtenemos esto, la potencia. Aquí, por favor, el ángulo de la potencia, si es positivo, estamos hablando de carga inductiva. Por tanto, consume P, consume. Si el ángulo, ese ángulo es negativo, estamos hablando de una carga capacitiva. Consume P, pero entrega P. O bien, entrega P y consume, dependiendo de cuál sea el rango del flujo de la potencia. Por tanto, fíjense, calculamos el voltaje en la barra 4, 0,9808. Ese valor está dentro del rango, vamos bien. Calculamos después el voltaje del generador. Nos dio 1,0038. ¿Está dentro del rango? Sí, estamos bien. Y por tanto nos da certeza, nos da tranquilidad en el desarrollo numérico. Ahora, calculamos después la potencia del generador. Fíjense, la potencia del generador me dio el ángulo negativo. Significa que los reactivos, en vez de estar entregados, estos se están consumiendo. El generador está pegando su éxito. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque esto es la interpretación que yo doy a la información que me entregan. Y eso, en el caso 4, es brutal, del punto de vista del procedimiento. Por eso es que es importante tener presente esa situación. Ahora, después, una vez que hemos calculado las potencias de los elementos, calculamos las potencias en las barras. ¿Para qué calculamos las potencias en las barras? Para poder hacer un pequeño diagrama esquemático de flujos de potencia. Lo que vamos a hacer aquí es un pequeño escala. Dibujar cómo fluye la potencia activa y reactiva. Y aquí, cuando nosotros hablamos de esta red, de la red eléctrica que estamos evaluando, tenemos que plantear los flujos de potencia entre barras. La potencia entre 1 y 2, la potencia entre 2 y 1, la potencia entre 1 y 3, entre 3 y 1, la potencia entre 2 y 3 y 3 y 2. En este caso también podemos plantear la potencia entre 3 y 4 y 4 y 3. ¿Por qué tiene que se toman en ambos sentidos? Ahora, hay que tomar los dos sentidos para saber cuánta potencia sale y cuánta llega. Entonces, fíjense, veamos el caso del cálculo de la potencia 1,2. La potencia 1,2, realizado el cálculo, nos dio en valores reales 7,56, perdón, no sé, 5,76 megawatt menos J 13,91 MVR. Entonces, por favor, fíjense, el P me dio positivo, lo que significa que el sentido de 1 a 2 en potencia activa es correcto. Pero, si me da negativo acá, ¿qué significa eso? Que la potencia no va de 1 a 2, sino que está llegando. Fíjense, la potencia 2,1, la opuesta ahora, vamos a la otra barra. Menos 5, La 2,1 me dio menos 5,72. menos 5,72 megawatt Más J 14. más J 14,18. 14,18 MVR. Por tanto, la potencia activa me dio negativa. ¿Eso qué significa? Que no va de 2 a 1, sino que está llegando. Y la potencia reactiva me dio positiva. Es decir, la reactiva va de 2 a 1. Por tanto, esto que está planteado numéricamente, yo ahora lo dibujo. Tengo la barra 1, tengo la barra 2, y aquí tengo la línea. La línea de 1. Por tanto, voy a dibujar la potencia activa. La potencia activa de 1 a 2 es positiva. Por tanto, sale De 1 llega a 2. de 1 a 2 y es positiva. Me da 5,72
72. 76. ¿Ah? 76, perdón. 5,76. Ahora, de 2 a 1, al otro lado, de 2 a 1, ¿cómo me dio? Negativa. Significa que no va, sino que está llegando. Y vale 5,72. Eso es lo que estoy llevando desde el cálculo a una mirada visual. Veamos lo reactivo ahora. Q, 1, 2. 1, 2. ¿Me dio? Negativa. O sea, no va para allá, está devolviéndose. Y vale 13,91. Porque está medida en el nudo. Recuerden que el primer subíndice, ¿dónde se mide? Sí. La potencia reactiva 2,1. Medida en 2. Aquí está, medida en 2. Y que va hacia 1. ¿Me dio? Positiva. Por tanto, la potencia efectivamente va hacia ella. Y vale 14,18. Por tanto, lo que estamos haciendo con el cálculo de los flujos de potencia entre barras es poder reflejar visualmente cómo se transfiere la potencia. Con esta información también vamos a poder evaluar la red, hacer una suerte de diagnóstico de la red, que es lo que vamos a comentar en un ratito más. Ahora, fíjense por favor, esto de las barras hay que hacerlo en cada par de barras. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, para poder ver cuánta potencia llega y cuánta potencia sale. ¿Sí? Y eso es lo que está plasmado, por favor, aquí lo he planteado para 2 barras, aquí lo dice, fíjense, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 3. Y yo tomo estos valores, los tomo y los llevo a una mirada visual. ¿Sí? Bien. No. Yo le pregunté que los decimales que sobran ahí o que faltan, se entiende que son los que se pierden en la línea, ¿no? Ahora, para allá. Ahora aquí, del punto de vista del cálculo en por unidad, recordemos, 4 decimales en por unidad. Pero en valores reales basta con 2. Si yo trabajo en valores reales, basta con 2 decimales. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces los cálculos de los flujos de potencia y yo los tomo y los llevo a un diagrama esquemático. Aquí está el diagrama. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que uno puede empezar a identificar. Primero, ¿por qué la diferencia entre la potencia que sale y la que llega? Si ustedes se dan cuenta, aquí sale 5,76, llegan 5,72. La diferencia son las pérdidas de potencia activa en la línea. De aquí salieron 14,18. 14,18. Llegaron 13,91. ¿Qué pasó con la diferencia? Es pérdida de potencia reactiva que queda en la línea. Por tanto, a partir de la inspección visual, uno puede calcular en cada línea las pérdidas, directamente, haciendo la diferencia entre lo que sale y lo que llega. ¿Sí? También, desde la mirada, del análisis de esta red, vemos que hay una línea que está especialmente con alta demanda. Fíjense que la línea 2 transfiere 80 megas. La línea 1 transfiere 5,8 megas. Y la línea 3 solamente 35 megas, 36. Por tanto, del punto de vista de la topología, ¿qué es lo que vemos? Que la línea que está con mayor transferencia de potencia y que por lo tanto es la más relevante es la línea 2. Si la línea 2 queda fuera de servicio, probablemente la condición de operación es completamente distinta. Y uno empieza a buscar puntos débiles y puntos fuertes de la red. Ahora, respecto al... Avísenme, por favor, que está encima. Admit. Fíjense, ¿qué otra cosa es importante? Los trafos. Yo puedo aquí ver cuánta potencia activa y reactiva entra por el trafo. Si yo tomo el P y tomo el Q, calculo el S que está entrando y comparo ese S con el S nominal y puedo evaluar la carga del transformador. Cuánta carga está operando, con cuánta potencia está transfiriendo. Y puedo evaluar si el equipo está saturado o no está saturado. O tiene sobrecarga o no tiene sobrecarga. ¿Sí? ¿Me explico? En la línea igual. Si yo conozco la corriente en las líneas, puedo evaluar también el porcentaje de carga en la línea.
y por tanto puedo hacer una inspección desde el punto de vista de la operación del equipo. Lo otro, lo hicimos en la clase del sábado. Vimos, ¿qué pasa con el CEN? Nos dimos cuenta de que cuánta potencia tiene que entregar el CEN, esta menos esa, pero reactivo en la suma. Y llegábamos que el factor de potencia daba en torno a 0,6. Y ahí veíamos un problema. Veíamos el problema de que el CEN en esta instalación está siendo sometido a un factor de potencia que está absolutamente fuera de norma. Lo cual nos indica, básicamente, que aquí deberíamos instalar en la barra 2 un banco de condensadores. ¿De qué potencia más o menos? Bueno, de la suma está todo. Que nos daba aproximadamente 35 MVA. Y por tanto el flujo de potencia, así planteado, también nos permite pesquisar el problema y plantear la solución, proponer la solución. Ahora, de acuerdo a esto, lo que hacemos nosotros entonces es plantear el diagnóstico. Y en el diagnóstico, aquí empezamos a trabajar. Fíjense, primero, carga las líneas. Conozco la corriente por unidad de cada línea, multiplico por la corriente base y divido por la capacidad térmica del conductor. Y ese factor lo multiplico por 100 para obtener un porcentaje. En la línea 1, 14%. La línea 2, 76%. La línea 3, 40%. Ninguna línea opera con sobrecarga. ¿Cuál es la línea que está más cargada? La línea 2. ¿Cuál es la que está más aliviada? La línea 1. Profesor, ¿cuánto es la sobrecarga? 0. No debe haber sobrecarga. O sea, tiene que quedar siempre por debajo del 100%. Ah, por debajo del 100. 100. No Pero puede no ser es- mayor a 100. No, claro, pero no hay un límite, no sé, menos de 80, menos de 90. Ah, en la línea. Sobrecarga, sí. No, en la línea no hay un criterio. O sea, uno lo que tiene que pensar es que mientras mayor sea el porcentaje respecto de 100, mientras más me acerque a 100, menos capacidad tengo para transferir más potencia. Pero en el caso de la línea, a diferencia del generador, no hay un criterio. Lo importante es que esto no supere el 100%. La línea no puede operar con sobrecarga. ¿Sí? ¿Se entiende? Profesor, Dígame. la capacidad térmica la daba aquí. La capacidad térmica está definida por la capacidad del conductor. Y esa es la parte del problema. En el problema, El dato del programa, ¿no? claro, o sea, es un dato que yo saco a partir del tamaño del conductor, del calibre del conductor, calculo la capacidad térmica. Está tabulada en la entrega fabricada. En este caso, para no entrar en mucho rollo con el tema de la línea, yo les daba el dato. La capacidad térmica de la línea es 560. Y es la capacidad que soporta el conductor. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces, fíjense, tenemos acá la definición, ¿cierto?, de la capacidad en la línea. Vamos a los tráficos. Profesor, Roberto dice que no puede entrar Bueno, y ya lo habían aceptado. yo lo había admitido, pero... Fíjense, en el caso de los tráficos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Calculamos, como sabemos cuánto el P y cuánto el Q que entra en el primario, con el P y con el Q, P cuadrado más Q cuadrado raíz, sacamos el S. Aquí está. En el caso del transformador T1 me da 87,12. La potencia nominal, 125. Multiplico por 100, me da casi un 70%. Para el caso del transformador T2, P cuadrado más Q cuadrado de la entrada en el primario, me da 75,57, dividido por la potencia nominal, que es 80, me da un 95%, 94,5. ¿Qué vemos entonces? Que en este caso ninguno de los transformadores opera con sobrecarga. No obstante, el transformador T2 ya está prácticamente trabajando, ¿cierto?, en un punto muy cercano a plena carga. La eficiencia. ¿Cómo calculamos la eficiencia de la línea? La eficiencia, por definición, la eficiencia de una línea es la potencia en la cola respecto de la potencia en la cabecera por 100. Es decir, cuánto llegó respecto de cuánto salió. Y es solamente potencia activa, potencia útil. Y este valor me da cuenta de las características, ¿cierto?, de eficiencia del sistema.
Este valor tiene que estar siempre por arriba del 98%. En este caso, si calculamos la eficiencia, fíjense, línea 1, ¿cuánta potencia llegó? 5,71. ¿Cuánta potencia salió? 5,76. Hago el cubo 100. ¿Sí? 99,3. ¿Cuánto era? 99. 99,4. Fíjense, línea 2, ¿cuánto llegó? 80,19. Dividido por 80,7, tengo la eficiencia de la línea 2. La línea 3, 35,33, dividido por 35,57%. Y por tanto, la eficiencia, lo que nos está dando cuenta, es del porcentaje de pérdida. Y la pérdida significa menos P transferido a la carga, lo que significa en la práctica menos ingresos, ¿cierto?, para la empresa eléctrica por concepto de cobro de potencia. Ahora, de acuerdo a eso, aquí está, potencia en la llegada, potencia en la salida, de la línea 1, de la línea 2, potencia de llegada, potencia de salida, y en la línea 3, potencia de llegada, potencia de salida. Aquí, por favor, lo importante es que se hace referencia solamente a la potencia activa, porque esa es la que finalmente define y condiciona el negocio eléctrico. Ahora, pérdidas. Lo comentamos acá. ¿Por qué se produce la diferencia entre lo que llegó y lo que salió? Bueno, porque algo quedó en la línea. Y son las pérdidas de potencia. Pérdidas de potencia activa en cada línea, pérdidas de potencia reactiva en cada línea. Y por tanto, aquí tenemos, en el caso, si yo sumo las potencias en la línea, lo que es transporte finalmente, tengo 690 kilowatts de potencia activa y 3,8 MBR de potencia reactiva. En el caso de la potencia reactiva, esta es la que condiciona en cierta medida el tamaño del banco que yo debo incorporar para corregir factor de potencia en el punto de compra o en el punto de empalme, que sería en este caso el punto del centro. Entonces tenemos acá un ejercicio donde hemos dado sentido práctico a estas tres leyes. ¿Qué es lo que no hemos hecho acá? Corrección de factor de potencia. Es lo único que no hemos hecho. A pesar de que ya hicimos una pequeña mirada, ¿qué pasa con el SENA? Ahora, el ejercicio 4 es básicamente lo mismo que está acá. La única diferencia, perdón, antes de pasar, ¿alguna duda respecto a estos casos del procedimiento? ¿No? Ahora, fíjense, el ejercicio 4 me tomaba la libertad de este es el ejercicio 4. Bueno, este ejercicio, porque uno de repente preguntan ya, estos son los problemas de prueba. ¿Y cómo se evalúa? ¿Cómo se va asignando puntaje? Aquí está. Aquí está el planteamiento, aquí está el desarrollo, y ahí empieza el puntaje. ¿Sí? Ahí está el puntaje. Para que ustedes vean un poco de cómo se relaciona la evaluación del problema en función del desarrollo. Ahora, este problema, si ustedes se dan cuenta, fíjense, ¿qué nos dice? Nos dice determinar los elementos Y22, Y33 y Y35 de la matriz de admitancia. Aquí no nos piden calcular todo el Y-bus, solamente algunos elementos. Se entiende que si yo calculo 3 elementos bien, es cuestión de tiempo, ¿cierto?, que calcule los demás. Y por tanto, se eligen 3 elementos del Y-bus que son singulares, que tienen su propia complejidad. Y por tanto, con esto, lo que yo estoy midiendo finalmente es si uno sabe o no sabe, ¿cierto?, interpretar y calcular adecuadamente un elemento de esa matriz de admitancia. Ahora, después, potencia activa y reactiva en bornes del generador. Lo están pidiendo aquí. En los bornes del generador, la potencia activa y reactiva. ¿Cuánta potencia entrega?
y cuánta potencia activa entrega y cuánta reactiva eventualmente entrega o absorbe. Va a depender del factor de potencia. Después dice potencia activa y reactiva, potencia activa, reactiva y factor de potencia en la carga conectada en la barra 5. Fíjense que aquí tengo barra 1, CEN, barra 2, barra 3, barra 4 y aquí tengo la barra 5. Entonces nos piden cuánta potencia está conectada aquí. Después, díganme. Cuando dice los bordes del generador, Sí. en el punto anterior, Sí. entonces, Aquí tengo el generador, aquí está la máquina. Esta máquina se conecta al transformador. Por tanto, los bordes están aquí, tiene que estar ahí. los terminales. Ahora aquí en realidad hay un cable. Y si hay un elemento activo allí, tendría que ser agua arriba de Agua ese arriba. elemento y agua abajo del generador. O sea, si yo pongo ahí, si yo, por ejemplo, no es válida, poner un generador, aquí poner un alimentador, Una pregunta. que va desde el generador hasta la zona de transformación. Por tanto, aquí tengo un cable. ¿Sí? Los terminales están aquí. Estos serían los terminales. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora fíjense, después nos dice porcentaje de carga en la línea. Si ustedes se dan cuenta de replicar lo que hicimos anteriormente en el caso técnico, nos da la capacidad térmica del conductor, 280 amperes. Eficiencia en la línea. De nuevo, aquí para la eficiencia debemos determinar potencia que sale, potencia que llega, y en función de eso será el Q200. Y sabemos de antemano que tiene que ser por arriba del 98%. Después nos dice porcentaje de carga en el generador. Sabemos que en un generador el porcentaje de carga tiene que estar por debajo del 85%. Siempre el generador darle una cierta cobertura o una disponibilidad frente a un aumento introspectivo, ¿cierto?, de demanda, que el generador tenga la capacidad de poder enfrentar. Después, carga en el transformador T1 y transformador T2. Y finalmente está potencia en MBR del condensador de la barra 4. Fíjense, me piden potencia en la barra 4. Potencia en la barra 4. Aquí está la barra 4. Me están pidiendo instalar un banco ahí. ¿Para qué? Dice, para lograr que el factor de potencia en la cola de la línea L4. Cola de la línea L4. La línea L4 es, ¿cuál será la cola? Aquí, al final. O sea que aquí yo quiero que el factor de potencia sea 0,985. Ahora, si ustedes se dan cuenta, toda esta zona, fíjense, el generador es 13.2, trafo 220, toda esta zona es 220. Toda esta zona. 220 cargas. Y nos dicen que los bancos disponibles en el mercado tienen tensión nominal 245. Por tanto, ahí lo que tenemos que hacer es hacer una corrección por potencia. Yo voy a calcular un Q en 220, pero como voy a entrar a un banco en 245, tengo que sobredimensionar el Q, aumentar su tamaño, para compensar la pérdida de reactivo por la baja de tensión. Y por tanto, esa es si ustedes se recuerdan, la relación de voltaje al cuadrado. Ahora, ¿qué nos plantean acá? Nos plantean cálculo por unidad, 4 decimales, potencia base 75 MVA, voltaje base en la barra 1 220. Dice, considere para el cálculo que las tensiones de operación en las barras nos dan en la barra 1, en la barra 2, en la barra 3 y 4. Nos dan las tensiones medidas de terreno. Pero a diferencia del caso anterior, donde los voltajes estaban en por unidad, aquí tengo las mediciones directamente en valores reales, en kilovolt. Por tanto, aquí tenemos que pasar de kilovolt a por unidad, dividiendo por el voltaje base. ¿Sí? Ahora, aquí, si ustedes se dan cuenta en el problema, hay colores azules. Azul. Bueno, esto trae
su razón de ser es que este fue un problema que yo hice de ser un certamen en pandemia. Entonces en pandemia era la prueba online. Cada uno en su casa, ahí estaba con la batería, incluso yo sé que se juntaban, digo, 3 o 4 a hacer la prueba. Entonces, a cada estudiante le daba un dato distinto. De tal forma de que cada uno tuviese su propia prueba. ¿Me explico? Claro, la revisión después era una gloria, digamos, porque había que revisar 40 pruebas distintas, hacer 40 pautas, un lío, digo. Pero sí mantuve la integridad de la rigurosidad de ser. ¿Sí? Por tanto, aquí, por favor, estos valores que están acá, aquí yo les entrego. Fíjense, ahí está. La potencia base, la potencia del generador, la potencia del transformador 1, la potencia del transformador 2, y aquí está la reactancia, XL1, XL2, XL3, XL4, XL5, la potencia PL1, QL1 y la potencia PL2, que son 30 megavatios. Entonces aquí sabemos, paso 1, valores base. Primera cosa, fíjense que los valores base me dicen que en la barra 1 el voltaje que yo debo usar es 220. Por tanto, si en la barra 1 hay tensión 220, en la barra 2 hay 220, en la barra 3 hay 220, en vacío, sin carga. ¿Dónde hay más 220? En la carga 1, 220. En la barra 4, de toda esta zona, 220. En la carga 2, 220. Por tanto, aquí tenemos una zona en 220 que abarca la línea L1, la línea L2, la línea L3, la línea L4. Abarca también la carga 1, la carga 2, la barra 1, la barra 2, la barra 3 y la barra 4. Toda esa zona está en 220. Ahora, ¿hasta dónde llega eso? Hasta que me encuentro con un tráfico. Porque ahí tengo que aplicar la regla 3.5 para que la A por unidad sea 1. Y por tanto, si aquí en el en el secundario tengo 220, ¿qué tensión tengo aquí arriba? Según los datos de placa, 13,2. Por tanto, en esta zona de arriba, donde está el generador, y si hubiese un cable, un alimentador, sería la tensión 13,2 K. También por abajo, fíjense, por abajo, tengo 220 aquí, pero el trafo es 220 a 110. Por tanto, en toda la zona secundaria de T2, lo que significa la línea de 5 y la barra B4 con su carga respectiva, están en 110. Por tanto, hay 3 zonas: 220, 110, 13,2. Definido los voltajes base y definida la potencia, calculo la corriente base y calculo la impedancia base. Y por tanto, aquí los valores base en cada una de las 3 zonas, y después voy al segundo paso, cálculo de impunidad. En el cálculo de impunidad, ¿qué debo hacer? Primero agrupar por tipo de elemento. Aquí he agrupado primero por tipo de línea. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 hasta la línea 5. Si son líneas, ¿cómo calculo la Z en por unidad? Tomo el valor en ohm y lo divido por la Z base. ¿Cuál Z base? La Z base donde está ubicada la línea. Por tanto, la línea 1, 2, 3 y 4 están ubicadas en la zona 1. La línea 5 está ubicada en la zona 2. Aquí en el error de tipeo, por favor. Aquí debe decir Z base 2. El resultado está bueno, pero ahí dice Z base 1. Aquí tendría que decir Z base 2. ¿Sí? Después, las máquinas. ¿Qué hacemos en las máquinas? Generadores, motores, transformadores. Tomamos el Z de placa y corregimos por potencia y corregimos por voltaje. Por potencia, arriba la potencia base, abajo la potencia de placa. Corrección por voltaje, arriba el voltaje de placa, dividido por el voltaje base al cuadrado. En esta red, el voltaje base y el voltaje de placa coinciden, y por tanto solamente hacemos corrección por potencia. Y acá está la corrección. Aquí está la Z del trafo, 1, trafo 2, generador. Y aquí los resultados por unidad. Los voltajes en las barras.
es el valor real dividido por el voltaje base. Fíjense que las barras, la 1, la 2, la 3 y la 4 están en la zona de 220. Por tanto, en todas las barras, en las 4 barras, dividido por el voltaje base de la zona 1. Y he desarrollado el cálculo por unidad de líneas, trafos y voltaje. Aquí está una de las primeras sutilezas que pasa casual, desafortunadamente, generando una deserción brutal. Fíjense, las cargas. ¿Qué nos dicen de las cargas? La carga 1, la voy a poner acá. La carga 1, ¿qué nos dicen de la carga 1? Y aquí empezamos con el tema de las interpretaciones. La carga 1, ¿qué nos dice? Para la carga 1, nos dicen que la potencia de la carga 1 es igual a P más JQ. Nos dan el P, por tanto, el P 34,2 megawatt más J, el Q 13,3 MBR. Para poder trabajar con esta carga en por unidad, debo primero llevar esto a forma polar. ¿Cuál es la forma polar de esto acá? ¿Cuánto me daría? Sería 36.69. 36,69 con ángulo de 21.25. 25 a seca. 0,5. 0,5. 0,5. Sí, el módulo igual. 36, 59, perdón, 36, 69, 51. 50. Estos son MB. Tomamos primero la potencia real. Luego calculamos la potencia de la carga 1 en por unidad. Será entonces 36,69 51 con ángulo de más 21.2505 dividido por la potencia base, que es 75. Y eso dará 0,4893. 0,93 con ángulo de más 21.2505. Ahí tengo la potencia. Luego, la corriente de la carga 1 será la potencia de la carga 1 en por unidad, dividido por el voltaje de la carga 1 en por unidad, y todo eso conjugado. La potencia me da 0,4893 con ángulo de más 21.2505 dividido por el voltaje. En la carga 1, ¿qué voltaje está recibiendo? Fíjense, ¿dónde está conectada la carga 1? En la barra 1. Está en la barra 1, por tanto ahí debe ser por el voltaje de la barra 1, que vale, 220. pero estamos por unidad. Estamos por unidad. 1.0062 con ángulo de 1.002. Y eso conjugado. Cuando hago el cociente de dos polares, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Y por tanto, ¿qué será? ¿Cuánto me daría el cociente de esto, por favor? 0,4863. 0,4863 con un ángulo de la resta. Menos. 20,2485. Y esto conjugado. Profe, Dígame. me duda cuando está conjugado el ángulo no queda negativo o no. Todavía no aplicamos.
estamos desarrollando dentro y después otras cosas. Bueno. Ahora tú podrías el conjugado pasarlo a cada término. Sí, correcto. ¿Cómo? Y aquí sería menos y menos. Sí. ¿Sí? Ya, bueno. ¿Está lo mismo? Sí, bien. Dejo el conjugado para el final para no enrollarme con el tema de la fase. Ya, vale. Por tanto, la IC1 será 0,4836 con ángulo de menos 20.2485 por 48, 64, 63. 48, 63. Perdón, 60. Y ahí está el resultado, ¿eh? A la oeste. ¡Ah! De una vez. Entonces, ahí está el resultado. Pero vamos a la carga 2. Fíjense la carga 2. Hay una maldad aquí. La carga 2. ¿Qué me dicen de la carga 2? Me dicen me da la potencia activa de la carga 2, que vale, la carga activa vale 30 megawatts. Vale la potencia activa de la carga 2, 30 megawatts. Y me dan el factor de potencia, que es 0,985 capacitivo. Por tanto, de aquí, ¿cuánto vale el S de la carga 2? El módulo es P partido por FP. ¿Y cuánto me da 30 partido por 0,985? 30.45. 30.4569. Ahí tengo el módulo y el ángulo. Yo sé que el ángulo de la potencia es el ángulo del factor de potencia. Por tanto, aquí será arcoseno de 0.985. ¿Y cuánto me da arcoseno de 0.985? 9,93. 6,4. Fíjense, dice capacitivo. Cuando es capacitivo, ¿cuál es el ángulo de la potencia? Negativo. Ese detalle, ese simple detalle del negativo, hace la diferencia. Si aquí no lo hubiese puesto negativo, ¿hay puntaje hasta ahí? ¿No? No. Entonces, ese es el tema. Y por favor, esto, yo aquí insisto, aquí yo lo lamento, porque en realidad tendría que haber puesto los resultados de una vez. No les quiero faltar de respeto, pero el tema es que ya los cálculos de impunidad tienen que ser un cálculo así casi mental. ¿Sí? Porque estamos en otro tema, estamos preocupados de lo que viene después. Pero aquí, recordando esto que pasó en 2021 por ahí, es que la gran mayoría de los estudiantes se equivocaron. Pusieron positivo. Por para abajo, desafortunadamente no hubo ningún resultado correcto. Algunos lo hicieron bien, sin duda. Ahora, tenemos el cálculo por unidad. Vámonos ahora al desarrollo. Carga en la barra 4. Barra 4. Vámonos arriba. Barra 4. Aquí está la barra 4. Quiero la carga, esta carga. Entonces, regla. Potencia es P por I conjugado. Por tanto, para la carga, yo digo, potencia en por unidad es P en por unidad por I en por unidad conjugado. Esa es la definición. Ahora le pongo apellido. Esto está asociado a la barra 4, el voltaje en la barra 4, la corriente en la barra 4. Y aquí yo digo, ¿cuál es el voltaje en la barra 4? Es un dato, lo conozco, me lo dan. ¿Cuál es la corriente en la barra 4? ¿Qué corriente tendría aquí? En ese punto. La suma de dos. Fíjense,
conozco el voltaje en la barra 4, conozco el voltaje en la barra 3. Por tanto, la I4 será B4 menos B sub B3 dividido por la Z de la línea 4. LBK, diferencia de potencial dividido por la impedancia. Conozco los voltajes, conozco la Z y por tanto calculo la corriente y la reemplazo. De nuevo, estamos aplicando lo que dijimos, los tres métodos: LBK, LSK, potencia compleja. Y de ahí nos salimos en el desarrollo numérico. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a esto, tenemos entonces la corriente de la línea, ahí tengo el valor por unidad, la potencia P por I conjugado, esto en tanto por 1, y aquí tengo la potencia base, para pasar a valor real. Tengo la potencia en la carga, en la forma polar, multiplico por la potencia base y obtengo el P y tengo el Q. Con el P y el Q saco el factor de potencia. ¿De dónde? Del coseno del ángulo de la potencia. El ángulo me dio positivo, por tanto el factor de potencia es inductivo. El Yebuso lo dejaba para último. ¿Ah? Entonces aquí tenemos, insisto, para el cálculo de la barra 4, LBK, potencia compleja, y después desarrollo. Dígame. Ahí, ¿los voltajes usó en por unidad o los directos, los medidos que dio como dato? No, aquí todo está, fíjate, aquí dice potencia P por I conjugado. Y aquí estos valores están en por unidad, por tanto la corriente tiene que estar en por unidad. Para que la corriente esté en por unidad, los voltajes tienen que estar en por unidad. Y la impedancia también en por unidad. Todo en por unidad. De aquí en adelante, solamente calculamos valores reales al multiplicar por la potencia base. El valor en por unidad, multiplicado por la potencia base, nos da la potencia activa y reactiva. ¿Sí? Entonces acá tenemos carga en la barra 4. Por tanto, conocemos la potencia en la barra 4. Notemos, por favor, ¿cuál es el factor de potencia en la barra 4? 0,89. Si pensamos que los factores de potencia están siempre por arriba de 0,93, ya tenemos un problema ahí de bajo factor de potencia. Después, potencia en el generador. Potencia en el generador. Ese cálculo que hizo de la potencia de la barra 4 ya había multiplicado el Z base ya, ¿o no? No, S base, por el S base. ¿El S base? Claro, aquí tú, fíjate, aquí tú tienes el cálculo. Esta es la corriente en por unidad. ¿Sí? Multiplicas eso por la tensión en por unidad, ¿Ya? y haces el cálculo de la potencia. Aquí lo pasé, aquí lo hice de una vez. ¿Sí? Entonces yo tengo la corriente, fíjate, la potencia en la barra 4, la potencia de la barra 4 será el voltaje B4 por la corriente I4 conjugada. El voltaje en la barra 4 lo conozco, vale, en la barra 4 vale 0,98, ¿cuánto es? 0,9881. 0,9881 por la corriente que recién calculé. Que es 0,8281. Ahí tengo los módulos, los ángulos. El ángulo de la tensión de la barra 1, en la barra 1 es menos 1.798. Y el ángulo de la tensión, por el ángulo de la corriente, me dio menos 28,578.
tengo el B, tengo el I, como es conjugado, y después el producto y la suma de los ambos. Por tanto, aquí te queda 228,576 menos 1.798. Y ese resultado es el que está. Claro, y eso multiplico por este resultado, multiplico por la potencia base y me da el resultado que está. Ah, ya. Lo hice directo. Ahí en la que es por unidad. Ya, Estamos. valor. Cuando yo multiplico por la potencia base, pasa de inmediato a MB. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? ¿Te entiendes? Sí, ahora sí. Ahora, aquí por favor, claro, bueno, como es la pauta, en realidad no puse tanto desarrollo. Ahora, aquí por favor, conozco la potencia en MBA, pero me pide la potencia activa, la potencia reactiva y el factor de potencia. Por eso es que yo paso de la forma polar a la forma rectangular. ¿Sí? Y el, Sí, tengo consulta, disculpe. ¿Qué significa el arroba? el arroba. Ah, es como y o además. Ah, ya está. El arroba viene del al. Pero es una cuestión de. Esta arroba la usaba mucho una empresa de ingeniería, la canadiense, la Simons. Entonces, le expliqué un poco la nomenclatura. Pero una cuestión. Si usted le ponen coma y le pone coma, el arroba no tiene ningún sentido, es una cuestión mierda. ¿Sí? Tenemos entonces la barra 4. Fíjense, potencia del generador. Vámonos arriba. Potencia del generador. Tengo el 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 trafo. Y tengo la barra 1, no, barra 2. Y aquí tengo hacia la barra 1 y después tengo hacia la barra 3. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Si quiero calcular el voltaje aquí, que no me lo dan, ¿qué debo hacer? Conocer la corriente que pasa por aquí. Y por tanto, aquí yo veo, esta es la corriente 2, 1, esta es la corriente 2, 3. De 2 a 1, de 2 a 3. Y por tanto, ¿qué corriente pasa por aquí? La corriente que pasa por el trafo y la corriente que pasa por el generador será la I21 más la I23. Por favor, el sentido, si yo le pongo aquí 3, 2, sería la recta. ¿Me explico? Daría lo mismo. ¿Ah? Debería dar el mismo resultado, ¿no? Pues te lo debería restar en vez de sumar. Los signos es importante. Yo estoy saliendo con la corriente en la barra. Se sale de la barra. Por eso aquí, esta es la corriente que va de 2 a 1, y 2, 1. Esta es la corriente que va de 2 a 3, y 2, 3. Ahora, tenemos la definición de corrientes, LSK. ¿Cuánto vale I21? B2 menos B1 partido por la Z21. ¿Cuánto vale la I23? B2 menos B3 partido por la Z2. Conozco la corriente. Si conozco la corriente, ¿cuál es el voltaje del generador? LVK ahora aquí. El voltaje del generador será el voltaje en la barra 2 más la Z del trafo por la corriente del generador. Tengo entonces la corriente del generador con la corriente, calculo la caída de tensión acá, yo tengo el voltaje en el terminal. Con el voltaje del generador y la corriente del generador, la potencia del generador será el voltaje del generador por la corriente del generador. LSK, LVK, definición de potencia. Nuevamente los tres elementos. Y eso es lo que está planteado acá. Tenemos entonces
para el desarrollo del generador la corriente I21, I23, diferencia de tensiones partido por impedancia. Con estas dos corrientes calculo la corriente del generador, ahí está la corriente. Después aplico LVK para obtener el voltaje de los terminales del generador, ahí está la tensión. Y después hago V por I conjugado. Esto está en por unidad, multiplico por la potencia base y obtengo la potencia compleja en la forma polar del generador. Si paso del polar a rectangular, obtengo el P y obtengo el Q. Por tanto, en este caso, ¿qué hace el generador? Entrega P y entrega Q. Opera sobreexcitado, entregando realidad. Nuevamente, ¿cómo hemos construido esto? De nuevo, LSK, LBK, potencia compleja. Si ustedes se dan cuenta, se repite el procedimiento. La secuencia de trabajo se repite, es sistemática. Siempre las tres magnitudes. Ahora, de acuerdo a esto, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, podemos evaluar esto. Fíjense, ¿cuál es la potencia que entrega el generador? 20,634 MVA con ese ángulo. Por tanto, ¿cuál es el porcentaje de carga del generador? Arriba, la potencia que está transfiriendo, 20,634. Abajo, la potencia de placa. ¿Cuál es la potencia de placa del generador? Arriba está, vamos a verla. Potencia de placa del generador, 75 MVA. Estos son MVA, estos son MVA, por 100, ¿me daría? ¿Cuánto me daría esto? $20,6. ¿Más? Da 27.512. 512. No, si es 0. 512. 512. 12. Por tanto, esto es menor que el 85% que hemos dicho que es el valor razonable para dejar al generador con una capacidad de cobertura frente a una demanda, ¿cierto?, transitoria que se pudiese presentar en la área. Factor de potencia. ¿Cuál es el factor de potencia del generador? Coseno del ángulo de la potencia, que es el ángulo de la potencia nos dio 15,992. ¿Y eso me da, por favor? 0.96. 0,9613 inductivo. Dijimos que el tope es 0,85. Está por arriba de 0,85, por tanto está razonable. Tenemos ahora potencia del seno. Vámonos al seno ahora. Aquí está el seno. Entonces, hacemos lo mismo. Fíjense, hacemos nuestro diagrama. Dibujamos nuestro diagrama. Tengo el seno que está conectado a la barra 1. Veamos con qué conexión tengo la barra 1. Una línea se va a la barra 2. Otra línea se va a la barra 3. Y aquí tengo una carga conectada. IC1. Por tanto, ¿cuál es la corriente del seno? Aplicando LSK. I13. La I del seno será la corriente que va de 1 a 2 de la línea 1 más la corriente de 1 a 3, la que va a la línea, más la corriente que pide la carga. Tenemos la corriente. ¿Cuál es el voltaje del set? ¿Qué tensión recibe el set si está conectado a la barra 1? Ese
el voltaje en la barra 1. Y por lo tanto, con la corriente y la tensión, ¿cuál es la potencia del SEN entonces? P del SEN por I del SEN conjugado por. De acuerdo a esto, si ustedes analizan el diagrama de cálculo, calculé la corriente 1,2, la 1,3, con la 1,2, 1,3 sumé más la corriente de la carga y ahí tengo la corriente en por unidad. El voltaje es el voltaje en la barra 1. Por tanto, el voltaje por la corriente conjugada por la potencia base me da la potencia del SEN en la forma polar. ¿Por qué es importante la forma polar? Porque el coseno de este ángulo me da el factor de potencia. Si el ángulo es positivo, el factor de potencia es inductivo. Si el ángulo me da negativo, el factor de potencia es capacitivo. Ahora, de acuerdo a esto, tengo esto de la forma polar, lo paso a la rectangular, tengo el P en megawatt, el Q en MVA y el factor de potencia, el coseno de 16,5 me da 0,9588. Si pensamos que el factor de potencia tiene que estar por arriba de 0,96, estamos en el punto de quiebre, cercano pero no cumple. ¿Sí? ¿Dudas por favor estos dos cálculos? Profe, ¿me puede repetir por favor cómo era el factor de potencia en ese último caso? Sí, si yo tengo, fíjate, yo tengo la potencia como módulo ángulo phi. ¿Sí? Por tanto, si este ángulo es positivo, yo pongo en el apellido del factor de potencia atraso. O también inductivo. Si el símbolo me da positivo. Si el símbolo me da negativo, entonces hablo de factor de potencia en adelanto o bien capacitivo. Eso es lo importante desde el punto de vista de por qué nosotros trabajamos con la potencia compleja. Porque el ángulo nos da el factor de potencia y el signo del ángulo nos da el apellido. Si inductivo o capacitivo. Recuerden por favor de que si ustedes ponen factor de potencia así, eso no sirve. Eso no es nada. Porque no sé si eso va o viene con la corriente. El factor de potencia tiene un nombre y un apellido. Si ustedes ponen el puro nombre, en otras palabras, tiene que ir por apellido. Ahora, potencia en el SEN. Carga conectada en la barra 5. Aquí esto incordia un poquito más porque es más laborioso. Fíjense, barra 5. Carga conectada en la barra 5. Vámonos ahora a la red. La barra 5, la que está aquí abajo, aquí está la barra 5. Resulta que en la barra 5 no conozco el voltaje. Si no conozco el voltaje, no puedo hacer el cálculo de potencia. Por tanto, aquí debo calcular el voltaje y también la corriente. ¿Cómo calculo voltaje? LVK. ¿Cómo calculo corriente? LCK. Y por tanto, en este caso, puntualmente, ¿cuánto vale el voltaje en la barra 5? El voltaje en la barra 5 será el voltaje en la barra 3, que lo conozco, ¿sí? Menos la impedancia del trafo, más la impedancia de la línea 5, porque están las dos impedancias en serie, por la corriente que pasa por la rama, o la corriente que pasa por el tráfico, que es la misma de la línea. LVK. ¿Conozco el voltaje en la barra 3? Sí. ¿Conozco estas dos impedancias? Sí. ¿Conozco esta corriente?
Por tanto, para resolver esto tengo que calcular la corriente. La corriente. Suma de corriente en la barra 3. Fíjense, hay una corriente que viene aquí. Hay una corriente que viene aquí. Hay una corriente que se va para allá. Hay una corriente que se va para acá. Por tanto, ¿cuántas corrientes entran? 2. ¿Cuántas salen? 3. De acuerdo a esto, ¿cuánto vale IT? IT será Y, fíjense, esta corriente, ¿de a dónde viene? De la barra 1. Y 1, 3. Barra 3. Más y 1 y 2, 3. Menos la corriente que se va por la línea 4, que sería la corriente 3, 4, menos IC. De nuevo, LBK, es decir, con el voltaje y la corriente, aplico la tercera, que es la potencia compleja. Ahora aquí, ¿por qué es más lioso? Bueno, porque es más laborioso. Ahora aquí se aplica de nuevo lo mismo. Si voy a calcular un voltaje, yo sé que ese voltaje en módulo tiene que estar entre 0,95 y 1,05. Siempre tengo la forma de verificar que los resultados están correctos. Si por alguna razón ustedes se equivocan, créanme que los voltajes le van a salir completamente disparados. Ahora, dicho esto, Una pequeña pregunta. ¿No tiene nada que ver que hay un trafo? sí, el trafo lo que hace es que genera una rama. Claro, pero es que está como el secundario cambia el voltaje. Esa es mi duda, no sé si tenga que ver. No, aquí cuidado, aquí tú tienes lo siguiente. Tú tienes la barra 3, tienes la Z de la línea 2, tienes la Z de la línea 3, tienes la Z de la línea 4 hasta la barra 4. Aquí tienes la Z del trafo, la Z del alimentador, Z de la línea 5, tienes la barra 4, y aquí tienes la carga y C2. Tú estás trabajando por unidad. Si trabajas por unidad, tienes elementos que están en serie paralelo. Aquí el transformador lo puse aquí para que viéramos el tema de la transferencia, pero tú estás trabajando en por unidad. Y en por unidad, aquí ya no hay primario ni secundario. En por unidad hay una Z. Si tú quieres llevar ahora un valor real, un valor en por unidad a un valor real, ahí tendrás que decirme dónde estoy parado para calcular. ¿Sí? Por ejemplo, calculé la corriente, la IT. La IT. ¿Dónde está la IT? Vamos a la IT. La IT me dio aquí. La IT. Aquí hice el cálculo a lo bestia. La barra 5, aquí está ya. Me dio 0,5678. La corriente IT me dio en por unidad 0,5678. En por unidad, módulo. Ahora, si yo te preguntara cuál es la corriente en el primario del transformador, entonces ahora, si yo quiero calcular cuántos amperes están pasando por aquí, yo diría entonces que con este dato en por unidad, con este dato, la corriente en el primario del transformador T2 sería 0,5678 por la corriente base de la zona 1. Porque en el primario está la zona 1. ¿Cuál es la corriente en el secundario del transformador T2? 0,5678
valor en por unidad, por la corriente base de la zona, no sé si la 110 es la zona 2 o la 3. ¿Cuál es la 2? Y base, ¿cuál es la corriente que pasa por la línea 5? Corriente de la línea 5 en amperes, 0,5678 por la corriente base. Por tanto, uno es el cálculo en por unidad de todos los elementos que están en serie y paralelo. Pero si tú pasas a valores reales, ahí tienes que ubicar dónde estás, en qué zona, para aplicar la transformación de un valor real a un valor en por unidad a un valor real. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense, en este caso, ¿vale? Ya dejamos aquí. Entonces, acuérdense que el miércoles vamos a terminar esto, terminamos el caso y empezamos con la unidad 2 de líneas. Tenemos la fecha ya la fijamos, acuérdense, la fecha de la prueba es el sábado 20. Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es una de las clases, mi sugerencia, una de las clases, dejarla para crear dudas. Normalmente las dudas aumentan exponencialmente a medida que yo paso por la prueba. Por tanto, no sacamos nada con dejar este miércoles o el sábado para crear dudas, porque probablemente las dudas van a aparecer el fin de semana. Entonces, la próxima semana podemos dejar o el lunes o el miércoles para aclarar dudas respecto a la prueba. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Ahora, si no hay dudas, preocúpense.